Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a cubrir la segunda clase de historia y lo que vamos a cubrir ahora será la historia de los Estados Unidos. Empezaremos hablando de la exploración europea de las Américas. Esto sucede mucho antes que Cristóbal Colón llegara aquí a América. De hecho, los primeros europeos en alcanzar las costas de América del Norte fueron vikingos originarios de lo que hoy es Noruega, y esto fue alrededor del año 1000 y establecieron un asentamiento en lo que ahora es Terranova. Pero el asentamiento fue abandonado al poco tiempo, ¿sí? Ahora, después, en 1492, es cuando el explorador italiano Cristóbal Colón, navegando en nombre del rey y la reina de España, zarpó desde España hacia el oeste en búsqueda de una nueva ruta a Asia que fuera más rápida que la ruta tradicional que tomaban, donde tenían que ir alrededor de África. Como el comercio con Asia resultaba muy atractivo para los europeos, entonces existía un gran interés en encontrar una ruta mejor, ¿sí? Sin embargo, Colón no sabía que el continente americano se interponía en su camino a Asia, ¿sí? Y cuando pone pie en tierra en lo que hoy es las Bahamas, pensó que se trataba de una de las islas cercanas de la India y próximas a las costas asiáticas. Es por esta razón que Colón llama indios a sus habitantes. Después de su regreso del Nuevo Mundo, Colón realizó 3 viajes más a América Central y a América del Sur, ¿sí? Pronto otros exploradores empezaron a explorar el Nuevo Mundo, ¿sí? Esto fue aproximadamente en comienzos del siglo XVI. Estos exploradores españoles llegaron a América del Norte en búsqueda de oro. Juan Ponce de León fue el primer europeo que recaló en las tierras que ahora constituyen los Estados Unidos cuando desembarcó con su tripulación en Florida. Pocos años después llegó Hernando de Soto. Él fue enviado a colonizar esa zona, ¿sí? Recorrió una gran parte de lo que hoy son los estados del sudeste y fue el primer europeo en llegar al río Mississippi. Después, Francisco Vázquez de Coronado, por su parte, exploró la región del sudeste y Américo Vespucio, de quien tomara el nombre Las Américas, fue el primer europeo en llegar hasta la desembocadura del río Amazonas. Después, otros europeos, recuerden, la intención de Cristóbal Colón era encontrar una mejor ruta hacia Asia, ¿verdad? Bueno, pues estos nuevos exploradores europeos tratan de continuar la cruzada de Colón de encontrar una nueva ruta por el mar a Asia, ¿sí? Y empiezan a llegar, cuando empiezan a investigar estas zonas empiezan a atravesar el mar tratando de llegar a Asia, vuelven a toparse con América, ¿sí? Pero empiezan a llegar a diferentes áreas. Empiezan a, por ejemplo, tenemos John Cabot, fue una expedición financiada por Inglaterra y él desembarca en Canadá, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, el navegante italiano Giovanni de Verrazzano, que venía al servicio del rey francés. Él explora las costas atlánticas de América del Norte. Recuerden, al principio, cuando empiezan a llegar a Juan Ponce de León, a Hernando de Soto, ellos empiezan a llegar al sur de América, ¿sí? Pero estos otros, ¿sí? Empiezan a llegar a lo que es al norte, ¿sí? Y empiezan a llegar a costas como a costas o a bahías como la de Nueva York, ya empiezan a llegar a Canadá y a todos estos otros lugares. Entonces, otros exploradores, estos son financiados por sus propios países, ¿sí? En donde quiera que los europeos reclamaban tierra en el Nuevo Mundo, establecían asentamientos y difundían su cultura. Su influencia, incluidos el idioma, las costumbres y la comida, es visible ahorita en la actualidad. Ahora que ya aprendimos sobre cómo empiezan a llegar los europeos a América, vamos a hablar de la colonia inglesa en Virginia, ¿sí? Cómo empieza a formarse los Estados Unidos, ¿sí? Y todo empieza con los ingleses. Pues resulta que los ingleses querían también establecer colonias en América del Norte.
Así que en 1585 un grupo de colonos ingleses estableció un asentamiento en la isla Roanoke. Esta está cercana a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Sin embargo, estos colonos desaparecieron al poco tiempo sin dejar rastro. Aproximadamente 20 años después, un grupo de comerciantes ingleses fue autorizado por el rey de Inglaterra a establecer un nuevo asentamiento en América del Norte, y alrededor de 100 personas navegaron hasta las costas de la zona que conocemos hoy como Virginia, en donde fundaron un pueblo al que llamaron Jamestown. Esta fue la primera colonia inglesa, permanente en el territorio actual de los Estados Unidos. Pero como la mayoría de estos colonos no sabían cultivar la tierra, muchos de ellos murieron pronto. Entonces es importante recordar, Virginia fue la primera colonia inglesa aquí en Estados Unidos. Sin embargo, no se llamaba Virginia, se llamaba Jamestown. Ahora, cuando empiezan a llegar estos colonos, pues sí, como les acabo de mencionar, no sabían a cultivar la tierra, porque pues era diferente a lo que ellos estaban acostumbrados en Inglaterra, ¿sí? Entonces esto era algo completamente desconocido para ellos. Sin embargo, aquí es donde se pone interesante, ¿ok? Ellos no sabían cultivar las tierras, ¿verdad? Entonces, como les digo, muchos mueren. Ahora, tenemos que recordar que cuando estos europeos empiezan a llegar aquí a América, América ya estaba habitado por los nativos americanos, ¿sí? O sea, ellos ya estaban aquí y los europeos son los que empiezan a llegar, ¿sí? Ahora, otra vez regresando, mueren varias de estas personas que fundan Virginia, ¿verdad? Porque no sabían cultivar la tierra. Sin embargo, uno de los sobrevivientes, que se llamaba John Rolfe, aprendió de los nativos americanos de la zona cómo cultivar tabaco. Ahora, Inglaterra tenía un interés creciente por el tabaco, pero la tierra en Inglaterra no era muy apta para que se cultivara ahí. Así que los habitantes de Jamestown comenzaron a producirlo y a vender sus cosechas a los ingleses. Y estos ingleses estaban dispuestos a pagar un precio muy alto por el tabaco. Recuerden, ahí no lo podían cultivar. En Inglaterra no se podía cultivar porque la tierra no daba para este cultivo, ¿sí? Entonces, estos ingleses en Virginia empiezan a vendérselo a Inglaterra, y Inglaterra estaba dispuesto a pagar un precio muy, muy alto. Ahora, estos ingresos les permitieron a los colonos en Virginia comprar en su propio país los víveres y utensilios que tanto necesitaban para su supervivencia. Y es así como este grupo empieza a sobrevivir en Virginia, ¿verdad? Porque ya saben qué hacer, ya saben cómo cultivar la tierra, qué cultivar en la tierra, ¿sí? Y tener los víveres necesarios para sobrevivir. En 1619, los colonos de Virginia crearon una legislatura electa a la que llamaron Cámara de los Ciudadanos, ¿sí? La mayoría de los representantes electos pertenecían a la Iglesia de Inglaterra, que se conocía en ese entonces como la Iglesia Anglicana, y se convirtió rápidamente en la iglesia oficial de la colonia. Y esto obligó a las personas de otras religiones que no pertenecían a la Iglesia de Inglaterra a abandonar la zona. Y los obliga a abandonarla porque muchas de las personas que se vinieron de Inglaterra al Nuevo Mundo, a América, ¿sí? Precisamente por eso se salieron de allá, porque allá en Inglaterra tenían esta religión, era la iglesia oficial, ¿sí? Y ellos no estaban de acuerdo con ellas, por lo cual eran perseguidos, los mataban por no ser parte de la iglesia anglicana, los juzgaban, los encerraban. Entonces, precisamente venían huyendo de Inglaterra por eso, y luego llegan a esta colonia, se forma este grupo, esta legislatura, y ellos quieren volver a imponer esta iglesia. Entonces esas personas que no querían pertenecer a la iglesia o que no eran parte de la iglesia, pues empiezan a abandonar
la zona de Virginia, ¿sí? Y se empiezan a mover a otros lados. Ahora, George Washington en ese entonces fue elegido miembro de la Cámara de Ciudadanos en 1758 y desempeñó el cargo durante 15 años. Patrick Henry y Thomas Jefferson también fueron electos, ¿sí? Miembros de esta legislatura. En la época en que Washington fue electo ciudadano, cada condado enviaba 2 representantes a la Cámara que por ley debían ser propietarios de tierras varones y tener al menos 21 años de edad. Después de Virginia, a comienzos del siglo XVII, se establecieron otros asentamientos ingleses sobre la costa atlántica de América del Norte. Un grupo pequeño de separatistas, así se les llamaba porque buscaban independizarse de la Iglesia de Inglaterra, zarpó de Inglaterra a bordo del Mayflower en dirección a Virginia con el propósito de establecer ahí su asentamiento religioso. Los integrantes de este grupo se llamaban a sí mismos peregrinos. Como muchos otros antes que ellos, desembarcaron en una zona diferente a la que habían planeado y se encontraron en lo que actualmente es Massachusetts. A final de constituir un gobierno para la colonia, a la que llamaron Plymouth, los peregrinos redactaron el Pacto del Mayflower, que establecía un conjunto de reglas básicas. Después, otro grupo religioso inglés que se llamaba los puritanos, también buscando independizarse de la Iglesia de Inglaterra, zarpó hacia América del Norte con el propósito de establecer allí una colonia basada en sus propias creencias religiosas. Estos colonos arribaron a una zona al norte de Plymouth y se establecieron cerca de lo que hoy es Boston. Los puritanos llamaron Massachusetts Bay al nuevo asentamiento. Esta colonia, perdón, tuvo mucho éxito y otros puritanos llegaron a Inglaterra para sumarse a él. Alrededor de 1640, unos 20,000 puritanos ya vivían en esta región que pasó a ser conocida como Nueva Inglaterra. Ahora, la religión desempeñó un rol significativo en el gobierno de Massachusetts Bay Colony y solo los colonos varones que eran miembros de la iglesia y propietarios de tierras tenían derecho al voto. A pesar de estas regulaciones, los habitantes de estas colonias disfrutaban más de las ventajas de gobernarse a sí mismo que los de muchas otras colonias. No obstante, algunos de ellos sentían que los líderes puritanos no debían tener tanto control sobre la vida de los colonos, ¿sí? Un colono prominente de nombre Roger Williams creía que el gobierno no debía establecer leyes relacionadas con cuestiones religiosas. Como consecuencia de ello, él fue expulsado, ¿sí? de la colonia por los líderes puritanos. William fundó entonces una nueva colonia que se le llamó Rhode Island. Esto fue en 1636, perdón. En Rhode Island, la función del gobierno y la religión se mantuvieron separadas y sus habitantes podían realizar sus rezos de la forma que consideraran más apropiadas. Thomas Hooker, un ministro, también discrepó con algunas de las leyes impuestas por los líderes puritanos. Junto con un grupo pequeño de colonos, se dirigió a la zona de Connecticut, ¿sí? A fin de establecer una comunidad en la que todos los hombres pudieran votar, independientemente de que fueran o no miembros de la iglesia. Los colonos de Nuevo Hampshire fue establecida cuando los colonos de Massachusetts Bay Colony se desplazaron más al norte para asentarse allí. Alrededor de la misma época, en 1632, el rey Charles I de Inglaterra le otorgó la posesión de tierras en América del Norte a Cecilius Calvert. Él era un noble inglés conocido también como Lord Baltimore. Calvert, que era católico, fundó la colonia de Maryland para que los miembros de su religión tuvieran un lugar en donde refugiarse
de las persecuciones religiosas que a menudo sufrían en Inglaterra. Ahora hablemos de cómo las 13 colonias toman forma. Pues en 1663, el nuevo rey de Inglaterra, Charles II, decidió establecer una nueva colonia en América del Norte. Varios países europeos, incluida Inglaterra, reclamaba territorios ubicados al sur de la colonia de Virginia. Charles esperaba que el establecimiento de una colonia en esa zona mantuviera a Francia y a España alejadas de la región. La colonia fundada por el rey Charles fue llamada Carolina. Los colonos comenzaron a asentarse rápidamente en esta zona debido a la excelente calidad de la tierra para cultivar. En 1729, la colonia fue dividida en lo que hoy conocemos Carolina del Norte y Carolina del Sur. En 1664, las fuerzas inglesas se apoderaron de la colonia holandesa de Nueva Holanda. El rey de Inglaterra le otorgó la colonia a su hermano James, que era el duque de York, quien conservó parte del territorio y lo rebautizó como Nueva York. James le cedió el resto del territorio a dos de sus amigos, John Berkeley y George Carteret, quienes lo dividieron en dos colonias que luego se unificarían para formar en 1702 lo que hoy es Nueva Jersey. A James y a sus amigos que vivían todos en Inglaterra, les resultaba muy difícil controlar estos territorios a la distancia, por lo que designaron a gobernadores para administrar las colonias. Cada gobernador, a su vez, seleccionó a un grupo reducido de líderes para que lo aconsejaran. También les concedió a los colonos el derecho a elegir representantes para una asamblea que junto con el gobernador promulgaría las leyes. En ese tiempo, William Penn, un ciudadano inglés, el cual pertenecía a un grupo de religiosos conocidos como los cuáqueros, alimentaban la esperanza de poder establecer una colonia en la que todos sus habitantes pudieran coexistir pacíficamente a pesar de sus diferencias religiosas. Los cuáqueros creían que todas las personas tenían derecho a profesar su religión libremente. Sin embargo, eran a menudo perseguidos por estas creencias debido a que se esperaba que todos los ciudadanos se adhirieran a la Iglesia de Inglaterra. En 1681 se le otorgó a Penn una considerable extensión de tierra en América del Norte como pago por una deuda que el rey Charles II tenía con su familia. Esta nueva tierra recibió el nombre de Pensilvania y sus colonos disfrutaron, además de la libertad religiosa, de la posibilidad de elegir representantes ante la asamblea de la colonia. Posteriormente, el duque de York le otorgó a Penn tierras adicionales. Esas tierras formaron parte de Pensilvania por un tiempo, pero luego pasaron a depender de una nueva colonia, Delaware. En 1732, el rey George II de Inglaterra decidió establecer una nueva colonia al sur de Carolina del Sur, en un intento por alejar a los franceses y españoles de la zona. Esas tierras le fueron asignadas a James Oglethorpe, quien le dio el nombre de Georgia a la colonia y lo hizo en honor al rey. Por su formación como abogado inglés, Oglethorpe estableció reglas muy estrictas en la nueva colonia. Los colonos no podían consumir alcohol, no podían tener esclavos o promulgar sus propias leyes. No obstante, Oglethorpe concibió la colonia como un lugar de refugio para los pobres y deudores, en donde todos ellos tendrían la oportunidad de empezar una nueva vida y evitar así la prisión en Inglaterra. Llevó sin cargo a la colonia a un grupo de estas personas y les dio parcelas pequeñas para que pudieran realizar sus cultivos. A mediados del siglo XIII existían ya 13 colonias inglesas a lo largo de la costa atlántica, ¿sí? Estas eran Nuevo Hampshire, Massachusetts,
Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estas fueron las primeras 13 colonias de los Estados Unidos. ¿Sí? Estas colonias, aunque diferentes en muchos aspectos, estaban todas basadas en algunas de las tradiciones del gobierno de Inglaterra. La población de estas colonias aumentó ininterrumpidamente, en parte por las ventajas políticas y económicas que las colonias ofrecían a sus habitantes y también en parte por la oportunidad de poseer tierra. Y aunque después de formar las 13 colonias todo parecía muy bien, desafortunadamente aumentan las tensiones entre las colonias y Gran Bretaña. Cuando consideramos los documentos que constituyen la historia de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia es seguramente lo primero que se nos viene a la memoria. Sin embargo, una serie de acontecimientos previos llevaron a la redacción de este documento. En un esfuerzo por hacer frente a la deuda enorme contraída durante la guerra, el rey George III de Gran Bretaña y el Parlamento británico promulgaron numerosas leyes para recaudar impuestos de los colonos. Entre ellas tenemos la ley del azúcar en 1764, que grabó el azúcar, el café y los tejidos. Y también tenemos la ley de sellos en 1765, que obligaba a los colonos a pagar por la aplicación de un sello británico en cada documento oficial. Ahora, estas leyes provocaron la indignación de los colonos, porque ellos no habían tenido ni voz ni voto en su aprobación. Los colonos creían que sus propios representantes electos y no el Parlamento debían decidir sobre la aplicación de impuestos en las colonias. En un intento por persuadir al gobierno británico de que rechazara la ley del sello, muchos colonos boicotearon la compra de bienes británicos. A pesar de que el boicot tuvo éxito y la ley de sellos fue derogada al año siguiente, el Parlamento sancionó nuevos impuestos. Las leyes de Townshend grabaron bienes que las colonias importaban de Gran Bretaña, como plomo, vidrio, papel, pintura y té. Esto enfureció a los colonos, quienes amenazaron con actos de violencia entre los recaudadores de impuestos británicos. Como resultado, Gran Bretaña envió tropas para proteger a esos oficiales. Acto este que acrecentó todavía más la frustración de los colonos. Otra vez, los bienes grabados fueron boicoteados y los colonos reemplazaron los bienes importados por otros producidos localmente. Gran Bretaña derogó finalmente muchas de esas leyes, pero mantuvo el impuesto al té como medio de reafirmar su derecho a aplicar impuestos a los colonos. Ahora, en 1770 se produjo en Boston una discusión entre un grupo de colonos y un soldado británico que escaló cuando otros soldados aparecieron en el lugar. Durante el altercado se produjeron disparos de armas de fuego y 5 colonos resultaron muertos. Este episodio, conocido como la masacre de Boston, aumentó considerablemente la desconfianza y el resentimiento hacia el gobierno británico. En 1773, la ley del té, o lo que conocemos como el Tea Act, otorgó a una compañía británica la concesión para vender té de bajo precio a los colonos. El precio del té incluía un nuevo impuesto que no contaba con el consentimiento de los colonos. Nuevamente, esta política de impuestos sin representación enfureció a los colonos. Un grupo de colonos decidió entonces arrojar el té al agua en el puerto de Boston, hecho que se conoce como el motín del té o Boston Tea Party. En respuesta, el Parlamento británico sancionó una serie de leyes conocida como las leyes intolerables. Estas leyes tenían por fin castigar a los colonos con el cierre del puerto de Boston y aumentar el control británico sobre el gobierno de Massachusetts.
Después de estas leyes intolerables, en septiembre de 1774, los delegados de las colonias llevaron a cabo el primer Congreso Continental en Filadelfia, esto es en Pensilvania, para demandar la derogación de las leyes intolerables. Solicitaron además tener los mismos derechos que los otros ciudadanos británicos y no pagar impuestos sin su consentimiento previo. En respuesta, Gran Bretaña envió a 3,000 soldados para ocupar la ciudad de Boston y a la Marina para impedir que los buques entraran o salieran del puerto. A esto obviamente a los colonos no les parece nada, ¿verdad? El que les estén mandando tropas de Gran Bretaña. Así que en abril de 1775 el general británico Thomas Gage decidió destruir las armas y suministros que los colonos almacenaban en Concord, Massachusetts. Y luego tenemos a estos personajes, Paul Revere y William Dawes, que se le adelantaron y alertaron a la milicia de las 13 colonias conocidas por el nombre de Minutemen. Este era un grupo de colonos organizados independientemente que habían recibido instrucción militar. Cuando las tropas británicas llegaron cerca de Lexington, se produjo un enfrentamiento en el que resultaron heridos o muertos 17 colonos y un soldado británico. El poeta Ralph Waldo Emerson se refirió a este episodio como el disparo que retumbó alrededor del mundo. ¿Sí? Las fuerzas británicas se replegaron en dirección a Boston. En su camino, los patriotas o colonos que se oponían a los británicos dispararon sobre los soldados hiriendo o matando a más de 250 de ellos. Atrapados en Boston, las tropas británicas se encontraron rodeados de miles de colonos armados. Otros grupos integrados por patriotas construyó una fortificación en el cerro de Bree, en el otro lado del río Charles, enfrente de Boston. Desde allí dispararon sus cañones contra los soldados británicos hasta quedarse sin municiones. Esta les dio oportunidad que los británicos aprovecharon para capturar la fortificación. De todas maneras, en esta fiera batalla, los patriotas hirieron o mataron a más de la mitad de los refuerzos británicos y probaron su destreza como combatientes. Después de los eventos del primer Congreso Continental, el segundo Congreso Continental inició sus sesiones en mayo de 1775 en Filadelfia, en el edificio conocido actualmente como Independence Hall. Sus miembros decidieron la creación de un nuevo ejército, lo que se llamó el Ejército Continental, y que sus soldados fueran entrenados adecuadamente en preparación para la guerra que se anticipaba contra Gran Bretaña. George Washington fue elegido como su comandante, mientras el Ejército Continental era entrenado durante los meses que siguieron. Los soldados británicos se retiraron de Boston en 1776. Pero a comienzos de 1776, Thomas Paine escribió un folleto que se hizo muy popular con el título de Sentido Común. En este se enumeraban argumentos de peso para la separación de las 13 colonias de Gran Bretaña. El folleto fue muy leído en las colonias y contribuyó considerablemente a aumentar el apoyo a la independencia. Los colonos también se inspiraron en la Carta Magna. Este era un documento firmado por el rey inglés John en 1215. En este documento se establecían ciertos derechos claves para los habitantes de Inglaterra, como el derecho a tener un gobierno representativo con el poder de establecer impuestos, el derecho a ser juzgados por un jurado y el derecho al procedimiento debido en cuestiones legales. Los colonos creían que habían sido privados de esos derechos y estaban decididos a recuperarlos, estableciendo, de ser necesario, su propio gobierno. Los delegados del Segundo Congreso Continental entonces decidieron que las 13 colonias deberían ya de ser independientes y le solicitaron a uno de sus delegados, a Thomas Jefferson de Virginia, que explicara por escrito las razones de la separación del gobierno de Gran Bretaña. Jefferson redactó la Declaración de Independencia. Entonces,
El documento fue aprobado por el Segundo Congreso Continental el 4 de julio de 1776, fecha que desde entonces se considera como la fecha del nacimiento de los Estados Unidos. Después de la Declaración de Independencia, llega la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Incluso después de firmada la Declaración de Independencia, alrededor de un 20% de los ciudadanos favorecían la administración británica de las colonias. Estas personas eran llamadas los leales porque mantenían su lealtad al rey George III. El comienzo de la Guerra de la Independencia obligó a los colonos a tomar partidos por uno de los bandos. Las batallas continuaron durante varios años, primero en Nueva York y Pensilvania y luego en las colonias del sur. Las tropas británicas superaban en número al ejército de George Washington, pero este tenía la ventaja de combatir en un terreno conocido. Finalmente, los británicos no pudieron mantener a una fuerza militar tan grande durante un periodo prolongado en la distante América del Norte. Además, en 1778, Francia se unió a las colonias en su lucha contra Gran Bretaña, suministrándoles dinero, armas y apoyos navales. ¿Sí? Ahora, esto no era de gratis, ahorita veremos por qué. En octubre de 1781, las tropas británicas se rindieron en Yorktown, después de la última de las grandes batallas de la guerra. Y en septiembre de 1783, la guerra terminó con la firma del Tratado de París, que concedía la independencia a los Estados Unidos. Ahora recuerdan, les acabo de decir que Francia se unió, pero no era de gratis, ¿sí? Una vez de que se les concede la independencia, pues este tratado también otorgaba más tierras al nuevo país, ¿verdad? En los años siguientes, las fronteras de los Estados Unidos continuaron expandiéndose. En 1803, cuando Thomas Jefferson ocupaba la presidencia, la compra de Luisiana a Francia agregó una gran extensión de tierras al país, que duplicó el tamaño de los Estados Unidos. Ahora, conforme las colonias se iban expandiendo, ¿sí? Se iban encontrando con los nativos americanos, los cuales estaban poniendo resistencia a que estos colonos habitaran sus tierras y empezaron a pelear con los colonos, ¿sí? Um, pero los colonos empezaron a pensar que Gran Bretaña, en un esfuerzo de boicotear a las colonias, pensaban que ellos les estaban dando armas a los nativos americanos. Así que por estas razones, en julio de 1812, el Congreso le declaró la guerra a Gran Bretaña. La Armada Británica comenzó entonces a bloquear la navegación de los buques estadounidenses para impedirle dirigirse a Francia como medio de interrumpir el comercio y provocar daños a la economía de los Estados Unidos. Y luego llega a cómo a los Estados Unidos, ¿sí? Estas colonias hacen unas políticas en contra de los nativos americanos, ¿sí? Después de finalizarse la guerra de 1812, el comandante estadounidense Andrew Jackson y su ejército derrotaron a un grupo de Creeks, americanos nativos que habitaban en lo que hoy es Alabama. Como consecuencia de esta derrota, los Creeks debieron ceder 22 millones de acres de tierras en Georgia y Alabama a los Estados Unidos. Jackson también invadió luego la Florida española para combatir a los seminolas, adquiriendo de esta forma más tierra en esta zona. Entre 1814 y 1824, Jackson negoció una serie de nuevos acuerdos con distintos pueblos de americanos nativos. Por este acuerdo, los americanos nativos cedieron tierras en lo que actualmente es el sudeste de los Estados Unidos a cambio de otras tierras en el oeste. Los cherokees, que habitaban principalmente en Georgia y en zonas vecinas, apelaron ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para proteger sus tierras de los colonos. Obviamente ellos no querían que también sus tierras fueran tomadas.
En 1831, después de varios intentos fallidos, los cherokees ganaron por fin la demanda. El tribunal dictaminó que la tribu tenía derecho a un gobierno propio y que no eran aplicables las leyes de Georgia. El Estado, sin embargo, se negó a acatar la sentencia. Y Jackson, que era entonces presidente de los Estados Unidos, rehusó hacerlas cumplir. Poco después de que Jackson ocupara el cargo, el Congreso aprobó la ley de traslado forzoso de los indios. En Florida, la mayoría de los seminoles se negaron a abandonar sus tierras. Como resultado de esta negativa, el ejército de los Estados Unidos libró 3 guerras contra ellos a mediados del siglo XIX. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos les pagó a los seminolas que quedaban en esas tierras para que se trasladaran a nuevas tierras en el oeste. Entre los cherokees, una pequeña minoría firmó un tratado con los Estados Unidos por el que aceptaba el traslado de la tribu hacia el oeste. La mayoría, no obstante, decidió permanecer en sus tierras. Como la tribu no se trasladó hacia el oeste antes de la fecha límite establecida en el tratado, el gobierno de los Estados Unidos envió tropas para expulsar por la fuerza a los 16,000 cherokees restantes. Este viaje forzado hacia el oeste se le conoce como el Sendero de las Lágrimas. Se le conoce de esta manera porque durante el traslado murieron unos 4,000 cherokees de hambre, frío y enfermedades. Hacia 1837, un total de 46,000 americanos nativos había sido expulsado de sus tierras por Jackson y su administración. La política de Jackson añadió 25 millones de acres a las tierras de los colonos. En 1806, Abraham Lincoln, el candidato del nuevo Partido Republicano, fue elegido presidente. Lincoln prometió que no aplicaría restricciones sobre la esclavitud en aquellos estados que ya existiera, pero se opuso a que la esclavitud se extendiera a los nuevos estados. Los estados sureños sostuvieron que eso era injusto y rechazaron cualquier nuevo intento de poner límites a la esclavitud. Votaron por la formación de un gobierno propio y la secesión de los Estados Unidos. Los estados del sur establecieron los Estados Confederados de América y eligieron a Jefferson Davis como que era el representante de Mississippi, como presidente. Lincoln creyó que los estados sureños no estaban obedeciendo la ley y que este acto no podía ser tolerado. Después, en abril de 1861, las fuerzas confederadas atacaron Fort Sumter, una base federal en el puerto de Charleston, en Carolina del Sur, dando inicio así a la Guerra de Secesión. En esta guerra, el norte tenía muchas ventajas sobre el sur. No solo tenía un ejército establecido, sino que además el norte poseía instituciones financieras más fuertes, tenía también más industria, mayores recursos naturales y muchas más millas de vías férreas. No obstante, la mayoría de las batallas se libraron en el sur, donde los sureños tenían la ventaja de la familiaridad con el terreno. La guerra duró 4 años y costó la vida de más de 600,000 hombres. En 1862, Lincoln decretó en su proclama de emancipación que todos los esclavos en los estados en guerra con la Unión serían libres a partir de entonces. Esta declaración provocó que 180,000 esclavos liberados se unieran al ejército de la Unión en su lucha contra el sur. En abril de 1865, la guerra llegó a su fin cuando el general del ejército confederado, Robert E. Lee, se rindió al comandante del ejército de la Unión, Ulysses S. Grant. Después de la guerra de secesión, la nación necesitaba reunificarse. Lincoln había preparado un plan de reconstrucción que hubiera permitido a los estados sureños
retornar a la Unión. Sin embargo, Lincoln fue asesinado por un simpatizante sureño poco tiempo después de la finalización de la guerra. Andrew Johnson de Tennessee ocupó entonces el cargo de presidente. En 1865 fue aprobada la 13ª enmienda a la Constitución que abolía la esclavitud en los Estados Unidos. La política de reconstrucción del presidente Johnson provocó la indignación de muchos republicanos radicales en el Congreso, quienes consideraban que era demasiado tolerante con los estados del sur. Los republicanos radicales querían que el sur fuera castigado como un enemigo que había estado en guerra contra la Unión. Cuando la legislatura del sur promulgaron los códigos negros, que es un conjunto de leyes que restringían los derechos de las poblaciones afroamericanas, los radicales afirmaron que los estados sureños estaban tratando de evitar cumplir con la 13ª enmienda. Los radicales apoyaron a la Oficina de Refugiados, a Libertos y Tierras Abandonados, ¿sí? Que asistió considerablemente a los esclavos liberados. Cuando los radicales hicieron aprobar leyes en el Congreso que protegían las libertades de los esclavos liberados, entonces el presidente Johnson vetó algunas de ellas. No obstante, los radicales consiguieron aprobar la 14ª enmienda, que otorgaba la ciudadanía a los estados liberados, y la 15ª enmienda, que prohibía la imposición de restricciones para votar basada en las razas. Los Estados Unidos experimentaron dos revoluciones industriales. La primera comenzó en 1793 con la invención de la desmotadora. Esta máquina podía procesar en un día la misma cantidad de algodón que 1000 esclavos. En las plantaciones del sur, los beneficios obtenidos se multiplicaron 10 veces. La invención del barco de vapor, que podía navegar contra la corriente, permitió que se transportaran grandes cantidades de algodón hacia el norte, lo que hizo posible el desarrollo de una pujante industria textil en la región de Nueva Inglaterra. El primer sistema nacional de transporte en los Estados Unidos incluía canales, caminos pavimentados y ferrocarriles transcontinentales que unían la costa este con la oeste y que fueron completados en 1869. El propósito del Sistema Nacional de Transporte era unir las regiones agrícolas con las industriales y posibilitar la expansión de comercio a nuevos territorios y mercados. Por ejemplo, el desarrollo del ferrocarril hizo posible el rápido crecimiento de la producción ganadera de la década de 1870. Los ferrocarriles transportaban el ganado hacia el norte a los mataderos en Chicago. A medida que se incrementaban las ganancias, también crecían los pueblos y aumentaba el desplazamiento de los colonos. No existieron normas de seguridad ni regulaciones sobre los salarios de los obreros hasta después de la Guerra de Secesión. Los propietarios pagaban salarios lo más bajos posibles, exigían más o menos entre un 60 y 85 horas semanales de trabajo y despreciaban las condiciones de seguridad porque la llegada constante de nuevos inmigrantes le permitía reemplazar fácilmente a los trabajadores disconformes o lastimados. Los trabajadores de las fábricas estaban expuestos además a niveles altos de contaminación ambiental. En el mejor de los casos, el manejo de la maquinaria era peligroso y esos peligros aumentaban proporcionalmente con el agotamiento de los trabajadores. Así que los sindicatos y las regulaciones federales para la protección de los trabajadores finalmente llegaron con la segunda revolución industrial. Una segunda revolución industrial se produjo durante la época posterior a la Guerra de Secesión. Las comunicaciones instantáneas de larga distancia, como el telégrafo y el teléfono, la aparición de máquinas que podían reproducir letras de imprenta perfecta, como eran las máquinas de escribir, y el uso de la luz artificial a las bombillas eléctricas a un precio asequible y en forma constante provocaron cambios considerables en la forma de vida y de trabajo de las personas. Antes de la electricidad,
La mayoría de las personas se levantaba cuando salía el sol y pues se iba a dormir cuando se ponía. Cuando se perfeccionó el uso de la electricidad, las personas podían trabajar o dedicarse a sus cosas en habitaciones perfectamente iluminadas durante toda la noche, si así lo deseaban. El procedimiento Wassermann, que hizo posible la fabricación en serie de acero a partir de hierro, produjo un crecimiento de la producción de acero y se convirtió en el factor más importante del éxito de la segunda revolución industrial. Los propietarios y responsables de las industrias pesadas y de la construcción a gran escala hicieron fortunas y muchos de los ciudadanos estadounidenses se convirtieron en bosques de rascacielos, también de puentes suspendidos y líneas de ferrocarriles elevadas. Con el ascenso del Partido Progresista y la creación de los sindicatos, los trabajadores también pudieron gozar de algunos de los beneficios de sus trabajos. A comienzos del siglo XX, los Estados Unidos era ya una nación rica y poderosa, pero no una potencia mundial. Ocupados en cuestiones internas como la guerra de secesión, la reconstrucción, la industrialización y la expansión hacia el oeste, los Estados Unidos no habían participado activamente en los asuntos mundiales. En 1900, Europa Occidental dominaba tanto la política como la economía mundial. Gran Bretaña, Francia, el imperio austrohúngaro, Rusia y la recientemente unificada Alemania eran en ese entonces las grandes potencias del mundo. Los Estados Unidos tenían muchos motivos para establecer colonias, ¿sí? El primer motivo era la necesidad de aumentar el número de socios comerciales, socios que pudieran suministrar en términos más favorables recursos naturales, que los Estados Unidos no tenían, tales como era el café, caucho y el azúcar. El segundo motivo era el establecimiento de bases navales. Y el tercer motivo era simplemente demostrar al mundo el poder de los Estados Unidos, una potencia que las otras naciones tendrían que reconocer. Entre 1898 y 1903, los Estados Unidos anexaron a Hawái, Guam, Puerto Rico y las Filipinas y convirtieron a Cuba en un protectorado y se hicieron cargo de la construcción del Canal de Panamá. Los Estados Unidos conservaría el control de esta importante ruta comercial durante casi todo el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, llamada en su época la Gran Guerra, marca el comienzo de la participación de los Estados Unidos en los asuntos mundiales. La guerra empezó en 1914 como un conflicto territorial entre naciones europeas, con las potencias centrales de Alemania y Austria en un bando y la triple entente o los aliados que eran Gran Bretaña, Francia y Rusia en el otro. Hasta 1916 los Estados Unidos solo suministraban dinero y armas a los aliados. A fines de 1917 las tropas estadounidenses se sumaron a los combates y en noviembre de 1918 las potencias centrales se rindieron. A pesar de haber entrado en acción una vez avanzado el conflicto, los Estados Unidos fueron tratados como socios en la Conferencia de Paz, primera ocasión en la historia en que una nación no europea desempeñaba un rol importante en el acuerdo de paz de una guerra entre europeos. Los Estados Unidos desempeñaron un rol pequeño pero crucial en el campo de batalla, pero finalizaron la guerra en una posición militar y económica de mucha mayor fortaleza que las naciones europeas, que sufrieron pérdidas considerables. Irónicamente, el sueño del presidente Woodrow Wilson de crear una sociedad de naciones, que era una organización internacional que permitiera resolver las diferencias en una mesa de conferencias, dejando el uso de las armas como último recurso, se concretó sin la participación de los Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial llega lo que conocemos como la Gran Depresión. La Gran Depresión comenzó con el crack del mercado bursátil en octubre de 1929. Si bien los Estados Unidos habían superado muchas crisis financieras desde 1790,
Esta crisis fue la peor y la más prolongada en el tiempo de todas las crisis económicas en la historia de los Estados Unidos. La causa única de la quiebra del mercado bursátil fue la especulación, ¿sí? La especulación es una práctica cada vez más extendida desde 1920. Los especuladores pedían prestado dinero para comprar acciones en la bolsa y luego las vendían rápidamente cuando las acciones subían de precio. El gran número de especuladores provocaba fluctuaciones constantes en el precio de las acciones, en la mayoría de los casos ascendentes. Esto significa que el mercado floreciente estaba construido sobre la base de deudas que no eran pagadas. Cuando los compradores perdieron la confianza en el mercado y comenzaron a vender sus acciones, los precios cayeron y las deudas contraídas se volvieron simplemente impagables. Los bancos empezaron a quebrar porque la gente no podía cancelar ya sus deudas. Cuando un banco cerraba sus puertas, todos los que tenían, perdón, una cuenta en ese banco, perdían su dinero, ya que no existía ningún mecanismo para proteger a los titulares de cuentas de esa pérdida. En toda la nación, los comercios comenzaron a cerrar y a despedir a sus empleados. Los propietarios de viviendas desalojaron a los inquilinos que no podían pagar el alquiler. Millones de individuos no pudieron hacer frente al pago de las hipotecas y perdieron sus casas. Así que en este caso, todas las clases sociales y económicas resultaron fuertemente afectadas por esta crisis. Fue necesaria la Segunda Guerra Mundial para sacar a la economía de los Estados Unidos de la Gran Depresión y llevarla de nuevo al camino de la prosperidad. El servicio militar obligatorio y el cambio a una economía orientada a la guerra dieron trabajo a millones de estadounidenses. Los Estados Unidos entraron en guerra oficialmente en diciembre de 1941 después de que Japón atacara la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Los Estados Unidos participaron en la guerra en dos frentes. Se unieron a Gran Bretaña en su lucha contra la Alemania nazi en Europa Occidental y enviaron tropas al Pacífico para combatir a los japoneses. Los Estados Unidos se convirtieron en un formidable aliado contra Alemania por su casi ilimitada mano de obra y su capacidad de producir un flujo continuo de suministros militares y armas. La guerra en Europa terminó durante la primavera en 1945. Japón continuó su lucha hasta que los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki a finales de agosto de 1945. En la conferencia de paz de Potsdam, en Alemania, quedó claro que los Estados Unidos y la Unión Soviética eran las únicas potencias restantes en el mundo. La industria de las municiones revitalizó completamente la economía estadounidense. Las bajas estadounidenses fueron pocas comparadas con la de los países europeos y los Estados Unidos no formaron parte de las zonas de combate, así que su territorio no resultó realmente afectado físicamente. Si Gran Bretaña, Francia y el resto de los países europeos consiguieron recuperarse con el tiempo, nunca volvieron a ser las mismas potencias de antes del conflicto. Cuando se produjo el ataque de Japón sobre Pearl Harbor, más de 110,000 estadounidenses de ascendencia japonesa vivían en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿sí? El gobierno estadounidense, temiendo que pudieran realizar actos de espionaje o de sabotaje en esa parte del país, decide hacer algo muy feo, decidió trasladarlos a campos de concentración ubicados en el centro del país y en otras partes de California hasta la finalización de la guerra. Tomemos en cuenta de que estas personas, ¿sí? Eran estadounidenses, ¿sí? Simplemente eran de ascendencia japonesa, ¿sí? Entonces los trasladan a estos campos de confinamiento y aquí dentro de Estados Unidos, ahí por California, pero eso no quita que
haya sido una violación a los derechos humanos y civiles de los ciudadanos. Ya con el tiempo, Estados Unidos lo reconoció, ¿sí? Que había cometido un error y que esto había sido una violación a sus derechos humanos y civiles. Para finalizar, los conflictos de Estados Unidos anteriormente, vamos a finalizar con la Guerra Fría. En asuntos exteriores, los últimos años de la década de 1940 marcaron el inicio de una nueva era de confrontaciones, llamada la Guerra Fría entre las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Con políticas económicas y sistemas políticos opuestos, los dos aliados en la Segunda Guerra Mundial no tardaron mucho en convertirse en enemigos. Durante la Guerra Fría, cada superpotencia trató de contener la esfera de influencia de la otra. La guerra se llamó fría porque los enemigos nunca combatieron militarmente. Para contrarrestar la amenaza soviética, los Estados Unidos y sus aliados europeos crearon una alianza militar llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte, o lo que conocemos como la OTAN. En 1947, el presidente Harry Truman solicitó ayuda militar y económica inmediata para Grecia y Turquía para proteger a esos países de una posible toma del poder por militantes comunistas respaldados por la Unión Soviética. Según la doctrina Truman, los Estados Unidos prometían dar una ayuda similar a todos los gobiernos amenazados por el comunismo. Alemania fue otro frente de la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos. Era Alemania Occidental y Alemania Oriental. Vamos a ver las diferencias. Alemania Oriental se convirtió en un país comunista y era dominado por la Unión Soviética, mientras que Alemania Occidental pasó a ser un aliado no comunista de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. La ciudad de Berlín también fue dividida. En 1948, la Unión Soviética trató de forzar la salida de la ciudad de los Estados Unidos y sus aliados con un bloqueo de los accesos. Los aliados respondieron con el envío de suministros por avión a Berlín, lo que se denominó el Puente Aéreo de Berlín. En 1961, los alemanes orientales construyeron el Muro de Berlín para separar su parte de la ciudad de la parte controlada por los aliados. Mientras tanto, la Unión Soviética, junto con Alemania Oriental, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria y Checoslovaquia, crearon su propia alianza militar llamada Pacto de Varsovia. Cuando se produjeron guerras civiles en Corea y Vietnam, la Unión Soviética respaldó en cada caso a uno de los bandos en conflicto y los Estados Unidos respaldaron al otro. La guerra de Corea terminó en un punto muerto, mientras que la guerra de Vietnam culminó con un triunfo comunista. La Guerra Fría empezó a perder fuerza en la década de 1980, cuando Mikhail Gorbachev se convirtió en el líder de la Unión Soviética. Gorbachev flexibilizó los controles sobre la ciudad soviética y sobre los países miembros del Pacto de Varsovia. En 1989, esos países depusieron a sus gobiernos comunistas y rompieron con el control de la Unión Soviética. Poco después se produjo la reunificación de Alemania, es cuando cae el muro de Berlín. En 1991, la Unión Soviética se desintegró cuando el comunismo dejó de ser económicamente sustentable. El gobierno soviético fue reemplazado por gobiernos no comunistas en Rusia y las otras repúblicas independientes, poniendo así ya fin a la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, estos fueron todos los conflictos por los que pasó Estados Unidos. Ahora nada más nos estamos enfocando
hasta este entonces, ¿verdad? Obviamente después vinieron más conflictos, ¿sí? Probablemente tal vez veamos un poco de ellos después, ¿sí? Pero estos son los más importantes por el momento, los que han marcado definitivamente la historia de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, les recomiendo que por favor revisen nuevamente las diapositivas que voy a poner para el capítulo 2. Viene mucha más información, más extensa en caso de que lo necesiten. Es importante que los revisen, ya que aquí traté de cubrir nada más los puntos más importantes, pero eso no significa que no hay otras cosas que también sería beneficioso que las revisaran, por favor. Entonces, por favor, revísenlas en el capítulo 2 de la parte de diapositivas. Por el momento es todo. Muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente.